bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Estamos emocionados que nos sintonicen y nos acompañen para otro estudio de la lección que llega a ustedes desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Los que nos escuchan en la radio en vivo por nuestra página web en saccentral.org o por las distintas estaciones televisivas. Es hora de cantar. Y aquí detrás está el coro de la Iglesia Central. Es emocionante tenerle con nosotros esta mañana. Hola a todos. Ellos también están listos. Saquen sus himnarios y cantemos el himno número 1. Praise to the Lord. Cantaremos las 3 estrofas y lo pide Regina en Australia, Stuart en las Bahamas, Paula y Princess en Jamaica, Eden en las Filipinas, Gabriela en Trinidad y Tobago, Faye en Inglaterra, Philip en California, Bobby Paula en Idaho y Krista en Virginia. Número 1. Praise to the Lord. Tenemos mucho por lo cual alabar a Dios, ¿verdad? Solo el hecho de estar aquí, en su casa, adorándole con himnos de alabanza y adoración. Y por supuesto sé que hay muchos en sus hogares que alaban a Dios también, aunque no están físicamente aquí. Y nos encantaría que estuviesen para así poder conocerlos cara a cara. Pero sabemos que no todos pueden, pero pensemos en algo, por lo cual estamos agradecidos. Y aunque piense que no hay nada, está equivocado, porque siempre hay algo, por lo cual estar agradecidos a nuestro Dios. Número 4. Praise my soul, the King of Heaven. Continuando con el tema de alabanza y adoración. Lo pide Marietta en Australia, Halim en Canadá, Julian en Inglaterra, Kathleen y Michelle en Florida, Marilyn en Georgia, Keith, Marionette, Travis y Aleski en Granada, Daniel en Jamaica, Jason en Texas y Mirna en los Emiratos Árabes Unidos. Número 4. Cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa.
Padre Celestial, te alabamos esta mañana y te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por despertarnos esta mañana, por darnos alimento para comer, ropa para vestir, por bancos cómodos, alfombra, calefacción. Hay tantas cosas por las cuales ser agradecidos aquí en la iglesia de Sacramento. Te pedimos que nos bendigas esta mañana mientras abrimos nuestros corazones y pedimos que los llenes con tu presencia mientras abrimos tu palabra. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por Dr. DeRose. Él es un doctor en el Instituto de Weimar. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Me alegra estar de vuelta en la Iglesia Central de Sacramento. Parece como si hubiera estado en la carretera bastante últimamente, pero en realidad es bueno poder estudiar juntos con ustedes y todos los que se unen para estudiar la lección de hoy. Antes quiero darles la oferta gratuita. Es El Camino a Cristo, un pequeño libro escrito por Ellen White. El Camino a Cristo es un gran libro que explica los sencillos pasos que el pecador necesita para llegar a Jesús. Ideal para compartir. Es la oferta número 100. Pregunta por esta cuando llames al 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Te daremos esta oferta una vez más al final del programa de hoy. Bien, estamos hablando acerca del ministerio, estamos hablando acerca del evangelismo y la lección de hoy, que abarca la semana del 7 al 13 de abril, se trata del tema el ministerio de cada miembro, el ministerio de cada miembro. Mientras estaba pensando en este tema aquí en el ámbito del santuario de la iglesia, estuve pensando acerca de esto. ¿Qué pasaría si al entrar al santuario hoy alguien te da un saludo radical? Ahora, esto puede sonar como una pregunta extraña. ¿Qué es un saludo radical? Hay un saludo radical en el libro de los jueces. Puedes recordar la historia de Gedeón. Cuando al entrar en escena los madianitas han invadido la tierra, él se esconde, se oculta en una prensa de vino que trillaba el trigo. ¿Qué tipo de felicitación radical le hace el mensajero celestial? El Señor está contigo, ¿verdad? Usted es varón forzado y valiente. ¿Y qué hace? Se está escondiendo. Este es un saludo radical. Y cuando tienes un saludo radical, un saludo que habla acerca de las cualidades, que son también cosas en las que naturalmente no piensas, que tienes el potencial para tener un efecto de transformación en ti. Bueno, vamos a ver juntos nuestro verso de memoria en esta mañana, porque creo que es realmente un saludo radical. Es una declaración radical de quién eres. De hecho, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Algunos de ustedes realmente lo tienen en la memoria de la nueva versión Reina Valera. Es como aparece en nuestro libro de estudio de la lección. Vamos a leerlo juntos. ¿Podremos, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora, ¿es este un saludo radical o no? He conocido un número de personas a lo largo de los años que probablemente podría quizá contar con una mano. No tengo un claro recuento de esto, pero no muchos que realmente se identificaron conmigo cuando los conocí como sacerdotes. Por lo general eran de una persuasión religiosa diferente y se presentaron como sacerdotes, pero no puedo recordar haber conocido nunca a un protestante que cuando lo conocí me dijera que era un sacerdote. Pero aquí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el pueblo de Dios se lo dice que Dios los identifica como ¿qué? Sacerdotes. Creo que si hemos entendido lo que estaba incluido en aquella designación, esta descripción de trabajo, si se quiere, al menos es un puesto, cambiaría la forma de vernos a nosotros mismos.
Ahora, tú dices, bueno, esto es un tema de la lección completa para esta semana que estamos estudiando y dices, parece un poco vacilante tal vez basar toda la lección de la semana el ministerio de cada miembro en un solo versículo. ¿Existe acaso un versículo en la Biblia que abarca todo el sacerdocio de los creyentes? Es justamente aquí en 1 Pedro 2, versículo 9. No, en realidad, este es un tema que recorre toda la Biblia. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Si tú realmente abriste tu Biblia y ya estás allí en este capítulo. Pero Pedro, no una vez, sino dos veces en 1 Pedro capítulo 2, menciona esta vocación sacerdotal que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. A cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, se nos llamó sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, voy al verso 5 ahora. 1 Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro, dos veces en este capítulo, hace una acotación de que somos sacerdotes, somos sacerdotes. Uno de ustedes ha dado otro verso en realidad, ha dado el verso que para mi conocimiento es la primera mención de un grupo de personas en la Biblia en ser designadas como sacerdotes. Se encuentra en Éxodo 19, versículo 6. ¿Quién tiene ese verso? Bien, Éxodo 19, versículo 6. Antes de ir allí, quiero darles solo un par de versos que tienen relación con este tema. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1. En realidad existen muchos versículos de Apocalipsis, por lo menos el libro de Apocalipsis, si se quiere, está abrazado por este llamado al sacerdocio para el pueblo de Dios. Voy primero a Apocalipsis 1. En Apocalipsis capítulo 1 empezamos con un saludo. En primer lugar, una descripción de cómo el libro de Apocalipsis fue dado y luego el versículo 4 está el saludo que Juan nos da. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes que y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si puedes saltar al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a encontrar en el milenio. En el milenio, los creyentes se describen como poseedores de un papel sacerdotal. Este es el Apocalipsis 26. Así que en la conclusión de la Biblia, el pueblo de Dios es llamado sacerdotes. Vamos a la primera comisión de un grupo personal. Vamos a escuchar ahora Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Revelación habla de cómo somos sacerdotes, pueblo de Dios. Y en esta escritura en Éxodo 19, que viene antes de la entrega de los 10 mandamientos, Dios está hablando colectivamente a todas las personas a quienes llamó de la esclavitud en Egipto. Y entonces Dios llamó a su pueblo de la esclavitud y le dio un papel. ¿Y cuál es ese papel? Ese papel es sacerdotes. Antes que los levitas fueran apartados como sacerdotes, toda la nación fue designada como pueblo sacerdotal. Entonces el plan de Dios para nosotros es cierto, el plan de Dios para nosotros es que somos un pueblo sacerdotal. Ahora, si tú has sido llamado a hacer un determinado trabajo, si fuiste llamado como sacerdote, ¿no crees que sería una buena idea saber que está incluido en la descripción de trabajo de un sacerdote? ¿Y no sería algo bueno? Si dijera que tengo un trabajo para ti, tal vez en ese trabajo justo ahora, te digo que tengo un trabajo aquí en la iglesia central, tú dices, bueno, eso es emocionante, nos encantaría trabajar aquí, pero antes de firmar en la descripción quiero que me digan de qué se trata. Bien, por cierto, que yo sepa, no tenemos oferta de trabajo ahora. Bien. Y, y no estoy en la posición de saber eso, así que puede ver a alguien más tarde. Pero aquí está el punto. Existe una descripción de trabajo para el sacerdocio. Si tuviéramos que tomar tiempo para mirar, podemos encontrar en el Antiguo Testamento, había por lo menos 3 funciones que el sacerdocio realizaba. Al menos 3 funciones. Y yo sugiero que fueron la enseñanza,
la predicación y el ministerio de salud. ¿Alguna vez has pensado acerca de esto? Es decir, si tuvieras lepra en el Antiguo Testamento, ¿irías al dermatólogo? ¿Dónde irías? Si te acercabas al sacerdote. Ahora, queremos traer esto al Nuevo Testamento. Muchos de mis amigos en otros caminos de fe no tenían demasiada credibilidad en el Antiguo Testamento, aunque esa era la única Biblia que Jesús tuvo. Esa fue la Biblia que puso raíces en su ministerio. Recuerden en Lucas 24, cuando los discípulos estaban luchando acerca de su fe, Jesús quería que extirparan del Antiguo Testamento. Aquí está Jesús resucitado, pero muchos quieren buscar el llamado del Nuevo Testamento, por lo que queremos ir allí, y antes de hacerlo estamos hablando de nuestra descripción de trabajo como sacerdotes que estamos abarcando aquí en este tema. Y antes de que busquemos cualquier otra cosa, ya hemos hablado sobre esto, papel sacerdotal en el Antiguo Testamento, pero ¿cuál es el gran propósito del sacerdocio? ¿Cuál era el gran propósito? ¿Cuál fue la razón de la que Dios dio a su pueblo este cargo de ser sacerdotes? Sí, he escuchado un montón de respuestas correctas, pero deseo ver una que creo que encapsula todas ellas. Y como estamos teniendo en cuenta algunos de estos, a alguien se le ha dado Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28. ¿A quién se le ha dado esto para leer? Muy bien, tenemos por aquí Hebreos 7, 26 al 28. A su vez, vayan conmigo a Hebreos 4. En primer lugar, en Hebreos capítulo 4. Hebreos es realmente un libro que está mostrando que Jesús es realmente el cumplimiento de todo lo que ha pasado antes. Es la suma, es el contenido de la totalidad de la economía del Antiguo Testamento. Y en Hebreos capítulo 4 tenemos este pasaje maravilloso que incluye este capítulo, identifica lo que el sacerdocio realmente estaba señalando. Hebreos 4, a partir del versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí es el sumo sacerdote, que era como la cabeza de la delegación sacerdotal, si se quiere decir así. El ministerio sacerdotal en la economía del Antiguo Testamento se identifica el sumo sacerdote, que es ¿quién? Es Jesús. Es Jesús. Vamos a recibir otra idea del libro de Hebreos mientras nuestro hermano lee Hebreos 7, versículos 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que aquí tenemos de un solo golpe el propósito del sacerdocio. El propósito del sacerdocio finalmente fue reflejar a Jesús, ¿verdad? Así que tú dices, bueno, espera un minuto. Si el sacerdocio del Antiguo Testamento es reflejar a Jesús y Jesús llegó en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos básicamente está diciendo aquí que el cumplimiento del sacerdocio es en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En el capítulo 4 leemos que podemos hacer ¿qué? Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos llegar directamente a Jesús. Bien, entonces tú dices, bien, ¿para qué necesitamos a sacerdotes humanos? ¿Por qué necesitamos sacerdotes humanos? Bueno, en realidad el estudio de la lección realmente habla de esto el domingo, ya que habla del ministerio de cada miembro. Lo que realmente nos llama la atención, algunos textos que se relacionan a esta convocatoria y a la motivación para el llamado. Una de las escrituras que es dada aquí es 2 Corintios capítulo 5. Y te invito a pasar allí a 2 Corintios capítulo 5. Porque 2 Corintios, Pablo está aquí escribiendo su segunda carta a la iglesia en Corinto. La primera carta, tú sabes, está hablando acerca del desastre de la área de la iglesia. Y Dios trajo esta iglesia usando el consejo de Pablo. El Espíritu Santo
a través de su ministerio a un estado de unidad. Estaban desunidos, estaban en facciones. Y ahora en 2 Corintios Pablo está dando algunas grandes verdades espirituales. En 2 Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 15, tenemos otro pasaje que trata con este concepto del ministerio de cada miembro. Y estamos buscando, esto ya responde una pregunta. ¿Por qué tenemos el ministerio sacerdotal hoy? Cuando tenemos al sumo sacerdote, si Jesús cumplió con el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿por qué nos llama a hacer esto? Así que escuchemos atentamente estos evidencia y también una razón por este llamado, la razón de que Jesús hizo el ministerio terrenal. Voy a comenzar 2 Corintios 5, 15 al 21. Dice, él, hablando de Jesús, por todo él murió, por lo que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entendiste este cuadro? ¿Entendiste todo este cuadro? Sí, el ministerio de Jesús fue el suficiente. Jesús es el sumo sacerdote, pero Dios quiere representantes de sí mismo. Quiere que su pueblo amplíe su ministerio sacerdotal de convocatoria para disfrutar los beneficios del ministerio salvador de Cristo. ¿Puedes entender este cuadro maravilloso? No es que nosotros no es que no tenemos un suficiente Salvador, lo tenemos, pero Él nos confía este trabajo, como dijo Pablo, como embajadores. Algunos de ustedes pueden tener ya estudiado la lección del domingo y la descripción que se nos da de un embajador. Una descripción muy precisa. Por cierto, embajadores, como se le llama en nuestro trimestre, un embajador es uno que personalmente representa a un soberano o jefe de Estado. Este concepto destaca la relación personal entre Cristo y todos los que han sido reconciliados, ya que son los mensajeros de su amor y gracia en el mundo. Así que estás capturando la imagen. Cada uno de nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser ¿qué? Un sacerdote. Y tú podrás decir un sacerdote evangelista, un sacerdote embajador. Estamos extendiendo el ministerio de amor de Cristo, extendiendo esa invitación. Por la que cada uno de nosotros, como la lección está titulada, está involucrado ¿en qué? En ministerio. Estamos compartiendo el ministerio de Cristo. Así que vamos a regresar al concepto ahora. Estamos pudiendo ver la idea, estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es entonces el oficio del sacerdote, del ministro, del embajador? Y como te sugerí, por lo menos en el Antiguo Testamento, incluye por lo menos 3 cosas: la enseñanza, la predicación y la curación. ¿Qué está en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los aspectos de la vocación sacerdotal? ¿Qué modelo Jesús nos dio de su propio ministerio? Vemos algunas escrituras juntos que nos dan algunas respuestas, porque este es nuestro llamado, ¿sí? Eso es nuestro llamado, y los invito a que abran sus Biblias, ante todo en Mateo. Vamos a Mateo porque Mateo quiere darnos algunas perspectivas en este divino llamado que cada uno de nosotros tiene. Me estoy refiriendo a Mateo capítulo 4. Mateo 4. Y mientras que vamos para allá, creo que alguien tiene Mateo 9. ¿Alguien tiene Mateo 9:35? Bien, así que vamos a venir allí en un minuto, pero vamos a Mateo 4. Inicialmente Mateo 4, verso 23. Hay un número de veces que Mateo resume el ministerio de Jesús, un par de veces en sus propias palabras y luego en las palabras de Jesús, como Jesús está resumiendo. En Mateo 4 tenemos el primer resumen del ministerio de Jesús, por lo que voy allí, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, versículos 23 y 24. Recuerda que Jesús en este momento no ha habido mucho de su ministerio que haya sido descrito en el Evangelio de Mateo, y así es como Mateo resume
Sin embargo, el ministerio de nuestro Salvador, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que basado en Mateo 4, 23 y 24, ¿qué aspectos vemos que fueron incluidos en el ministerio de Jesús? Así es, la predicación, enseñar y sanar, de la misma forma que en el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano mientras lee Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, lo tenemos otra vez. Entonces, ¿no está tan clara la primera vez en Mateo 4? ¿Por qué se repite en Mateo 9? Pero si no está satisfecho con Mateo, apenas describiéndose a sí mismo, vamos a ir a un par de capítulos más adelante a Mateo 11. Mateo 11, versículos 1 al 6. En Mateo 11, 1 al 6, tenemos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista está preso. Su fe es vacilante y envía a sus discípulos. En el versículo 3 de Mateo 11, con una pregunta para hacerlas a Jesús. ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperando a otro? Y entonces Jesús nos da la respuesta en Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sacerdotes oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Lo ves? Así de nuevo Jesús está hablando de esta combinación de enseñar, predicar y el ministerio de sanidad. ¿Lo ves allí, Mateo 11? Si tuviéramos que tomar el tiempo esta mañana, podríamos encontrar que cada servicio encomendado en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús pide a las personas ir a representarlo, su trabajo incluye, ¿qué crees? Es cierto, los mismos tres elementos: enseñanza, predicación y la curación. ¿Cuál es el envió a los 12? No fue solo para enseñar y predicar, ellos fueron a hacer ¿qué? Sanar. Cuando él envió a las 70, ellos fueron a hacer ¿qué? Enseñar, predicar y sanar. E incluso en la Gran Comisión, aunque normalmente lo leemos en Mateo 11, en Mateo 28, perdón, si lees una orden de la comisión en Marcos 16, encontrarás que la enseñanza, la predicación, la sanidad, todos fueron incluidos. Ahora, ¿por qué crees que me concentré en este tema en esta mañana? Tú dirías, sí, tú eres un médico, quiere decir tu mente va a moverse hacia las cosas médicas. Pero ya sabes, solo tengo que ser honesto contigo. Yo no le he leído a través de todo el trimestre, pero tantas veces como estos temas aparecen, el sacerdocio, dones del Espíritu, un número de estas cosas, cada miembro implicado en el ministerio, no me parece a mí que ellos están enfatizando en ningún momento al llamado de cada uno de nosotros. Tiene que estar involucrado en algún tipo de ministerio de sanidad, ministerio de curación física. Ahora bien, esta lección, lo sé, está diseñada para tratar de mantenerte motivado a que tengas un ministerio. Y algunos de ustedes podrán decir, bueno, este tipo está muy lejos. Quiere decir, tenemos un médico aquí y está tratando de decirnos que tenemos que estar involucrados en el ministerio de la sanidad. Si yo trato de hacer el ministerio de sanidad en mi barrio, me va a meter en la cárcel. Es decir, no se puede practicar medicina, no se puede diagnosticar y tratar sin una licencia médica. Bueno, no estamos hablando de una clase de ministerio necesariamente, pero me gustaría poder dar a entender bíblicamente, hablando bíblicamente, cada uno de nosotros tiene un papel en el ministerio de sanidad. Vamos a seguir adelante en este estudio y quiero que mantengas esto en cuenta, porque vamos a tocar una serie de pasajes que creo que llega a algunas de las mismas conclusiones y vamos a acabar con la sensación de que cada uno de nosotros puede salir de aquí siendo dueño de este llamado al sacerdocio. No porque somos muy buenos. Recuerda que aún Dios llamó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Él predijo, yo no te he llamado porque eras tú tan maravilloso, eres tan grande. Te llamé, ¿por qué? La idea es que tú eres tan pequeño. Porque solo cuando nos damos cuenta de lo pequeño que somos es cuando Dios puede usarnos. Así es que si comenzamos a sentirnos inconfortables, bien, esto es bueno. Cuando nos sentimos cómodos es cuando Dios no puede utilizarnos.
¿Has pensado en esto cuando crees que todo esto que es junto? Moisés estaba listo, tuvo que esperar 40 años para liberar al pueblo de Israel. ¿Estaba listo? Él pensó que estaba, sabía su vocación. Ahora escucha con atención. Este tema sugiero de nuevo esta lección. Moisés sabía de su vocación, ¿sí? Lee en Hebreos 11. Moisés no fueron solo circunstancias las que lo causaron que Moisés terminara en el lugar donde Dios lo usó para liberar a Israel. Moisés sabía su llamado y por eso cuando tenía 40 años pensó que si él tomaba un poco de acción, todas las cosas en sus propias manos, la gente se reuniría detrás de él y Dios lo usaría a él para liberar a los hijos de Israel. Pero lo estaba haciendo con su propia fuerza, ¿no? Pensó que lo tenía todo junto, necesitaba una escuela de 40 años en el desierto. Así que aquí está el punto importante, quiero que vean. No es un sentimiento de estar equipados esta mañana, es escuchando el llamado que nos equiparemos, ¿me entiende? Dios es el equipador, el Espíritu Santo es. Así que vamos a la lección del lunes, dado que el lunes está hablando acerca de la necesidad de obreros. Tú puedes pensar que tus talentos no se necesitan. Estás en una iglesia grande, tal vez estás en una iglesia pequeña, tal vez eres el único que cree que en la Biblia visualiza esta lección hoy. No importa cuál sea tu situación, Dios te necesita. Y tenemos una escritura especial que trata con esto en el Juan capítulo 4. Juan 4 es esta historia maravillosa de la mujer junto al pozo. Y estas son algunas de las observaciones que siguió el intercambio de Jesús con esta mujer. Juan 4, a partir del verso 35. Los discípulos habían regresado, recuerdas, iban a satisfacer la necesidad física de Jesús. No tenían nada para comer, como estaban sentados allí en ese pozo, y después de su diálogo con la mujer y su salida, luego sus discípulos regresaron y sus discípulos volvieron con los alimentos y ellos estaban muy desconcertados porque cuando trajeron los alimentos a Jesús y le ofrecen los alimentos para comer, dice el versículo 32 de Juan 4, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, bueno, le habrá traído a alguien de comer, le trajeron comida mientras estábamos nosotros afuera. Entonces Jesús le explicó, comenzando el versículo 34 al 38, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar los que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está pasando aquí en Juan 4? Los discípulos estaban totalmente ajenos a lo que pasaba a su alrededor. Estaban en la región de los gentiles, entre los samaritanos. Y entonces le envió allí en la fuente, en el pozo, y él le envió un ministerio para compartir. En realidad, la esencia era compartir lo que le había revelado en el Evangelio. Era su propio corazón respondiendo. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que había gente en Samaria que eran de raza blanca, listos para la cosecha. Ellos buscaban señales físicas. Ellos dejaban que su vista física les mostrara cuáles eran las opciones del ministerio. Dijeron, miren, hey, no es temporada de cosecha. Bueno, esto es cierto en el panorama de agricultura de la historia, pero Jesús estaba diciendo, no mires con la vista humana, miren con la vista divina. Los campos están listos para ser cosechados. ¿Qué es lo que necesitan para cosechar un campo? Necesitas trabajadores. Y los trabajadores, en el contexto de nuestro estudio, son segadores sacerdotales. Son los sacerdotes evangelistas, son los embajadores sacerdotales, como tú y yo. Así que tenemos que estar llamados a ser envueltos en recoger una cosecha, aun cuando una cosecha no parece estar lista para ser cosechada. Eso está asombroso. Así que vamos a ver ahora otro pasaje que trata de este tema y hace otra conexión importante. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y creo que alguien tiene este versículo para leernos. ¿Alguien tiene 2 de Pedro 3, 9? Mientras nos preparamos con 2 de Pedro 3, vamos a encontrar alguna otra cosa sorprendente en el contexto de la segunda epístola universal de Pedro. Una cosa magnífica que se relaciona con este estudio del ministerio de cada miembro. Así que
Quiero que solo mires allí, si puedes, en tu Biblia. Entre tanto, nuestro hermano Lee, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es un versículo poderoso. El contexto de 2 de Pedro 3 es realmente sorprendente a la luz de lo que estamos mirando, porque si solo vas adelante un par de versos hasta 2 de Pedro capítulo 3, versículo... Bueno, en realidad, ¿por qué no vamos al siguiente verso? Para que tengamos el contexto completo aquí. Así que estoy en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 y 12. Escuchen cuidadosamente de qué se trata. ¿Por qué es que Dios espera que nos unamos con este proceso de la cosecha? ¿Cuál es el escenario? Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que ampliemos su ministerio de sanidad, el ministerio de su perdón. Mira ahora conmigo en 2 de Pedro 3 y comencemos con el versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechados, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Qué está pasando en 2 de Pedro 3, el versículo 12? Está diciendo una declaración que se pasaba frecuentemente, una declaración que tú y yo, en este papel sacerdotal que Dios nos da, en este papel del ministerio de cada miembro que nos concede el privilegio de acelerar la segunda venida de Cristo. Hay otros versos que hablan de esto. No vamos a ver en detalle, y sé que algunas personas levantan sus cejas cuando hablamos acerca de este concepto, pero quiero compartir con ustedes un pasaje, un poderoso pasaje del libro La Educación. Algunos de ustedes son conscientes de que además de ser un médico, soy un profesor. Doy clases en el Instituto Weimar y estamos muy interesados en aplicar principios de este libro, este tratado cristiano, si tú quieres, en educación. Es en el capítulo llamado La Obra de la Vida, y quisiera que lo escuches con atención. Comienza en la página 263 en inglés. Está tratando con este mismo verso que acabamos de leer cada uno de nosotros. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Bien, así que, ¿tienen el cuadro? Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo decimos, oh, me encantaría que Jesús viniera. La mayoría de nosotros, cuando decimos esto, estamos pensando en nosotros mismos, tal vez. Estamos pensando, ¿sabes qué? Este cuerpo no es lo que solía ser. Me gustaría que Jesús regrese y lo haga nuevamente pronto. Es decir, ¿es una buena motivación? No. ¿Qué pasa con el mundo? Miramos este mundo, escuchas las noticias y dices, este mundo es un desastre, necesitamos que Jesús venga. ¿Son buenas estas motivaciones? Sí, son buenas. Y esto es lo que ha sido señalado aquí. Pero hay una mayor motivación, como sigue en el párrafo. Porque piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Solo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero este sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, por nuestros sentidos entorpecidos, una revelación de dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda la desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que era el seguro resultado de la separación de Dios, juzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jueces 16. Y luego otra cita de Isaías 63:9. Y toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y Él los redimió y los trajo y los levantó todas las días de la antigüedad. Y con ese trasfondo, entonces, el autor cita una última instancia, unos pocos párrafos más tarde, la gran comisión. Ir por todo el mundo, entonces. Así que está enmarcando esta vocación sacerdotal, está llamando el ministerio de cada miembro, un llamado no simplemente porque está cansado de este mundo, no solo porque estoy cansado de él, no solo porque hay
todo tipo de problemas en esta tierra, pero es lo que el sufrimiento de Jesús es. Y entonces puedo sentarme y decir, mira, yo simplemente no tengo ningún talento, no tengo habilidad para ser usada por Dios. ¿Es verdad, sí o no? Bien, si es verdad, entonces Dios cometió un error. Recuerden, porque la gran comisión, Dios nos envió a todos para ser un sacerdote, para ir adelante como embajador. Si Dios te nombró para ser un embajador, ¿quién es el responsable del éxito de tu embajada? Es Jesús. Claro, es Jesús, Dios mismo. Así que básicamente estamos diciendo que tú has sido llamado a un ministerio, has sido llamado a ministrar y Dios te compromete con el éxito de tu ministerio. Entonces dice, bien, ¿dónde viene? Vamos a seguir en la lección porque se ocupa de este papel equipador que Dios nos da. Y me estoy volviendo a la lección del lunes. En la lección del lunes tenemos un número de ideas en esta convocatoria y aparecen de nuevo durante todo el trimestre y a veces a través del estudio de la lección del particular en realidad. Y voy a deslizarme al martes. Y el martes habla de individuales pero juntos, individuos pero juntos. Y pone de relieve un pasaje de Efesios 4. Efesios 4. ¿Les di esto a alguien? Efesios 4. ¿Alguien lo puede leer? El Efesios 4. Bien, justo aquí. Mientras vamos allá, Efesios 4. Efesios es otro libro de que habla de la iglesia, que recuerda de la desunión en la iglesia, entre los judíos y gentiles, que vienen juntos en Cristo. Y Efesios 4 habla, pues, vamos a ir allí, solo vamos a tener una idea del comienzo de este capítulo. Pablo está hablando realmente en los primeros 6 versículos a lo largo acerca de este llamado a la unidad. Efesios 4 dice, os ruego realmente a vivir como Jesús, que andéis como es digno de vocación, que fuisteis llamados, a ser humildes como Jesús y mantener la unidad de espíritu y el vínculo de paz. Con esta idea en continuidad y habla acerca de los dones espirituales, nuestro hermano puede leer Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú dices ahora, wow, esta es una lista de los dones del Espíritu Santo. Puede ser el propósito, ¿verdad? El objetivo es edificarnos el uno al otro. ¿Ves? Los dos peligros cuando se trata de talentos o dones en la iglesia son estos. El más grande es que he visto, tanto como médico y pastor, es que la gente, cuando hablamos acerca de sobredotación, son rápidos en decir, bueno, yo no tengo ningún don. No tengo ningún don, doctor DeRose. No puedo hacer eso. No tengo ese don. Tal vez tú lo tienes. Ahora, créanme, yo no estoy diciendo que todos tienen los mismos dones, sino dice que el Espíritu Santo da a cada uno por separado o individualmente, como mejor les parezca o como Él quiere. Así que no todos tenemos todos los los dones, estamos para trabajar juntos. Este es el propósito completo del cuerpo. Cuando ves la descripción de los dones del Espíritu, es a menudo el contexto del cuerpo y la unidad del cuerpo. Por lo tanto, vimos que los dones están diseñados para unirnos, no para separarnos. Así que el primer problema que tenemos es que decimos, no tengo ningún don, no puedo ser usado por Dios. El segundo problema en sí, reconocemos que no tenemos un regalo, un don, que es lo que hacemos con frecuencia. Es así, nos sentimos orgullosos por este don, o sentirnos de alguna manera ahora tenemos que hacer algo aparte del resto de la iglesia porque no están reconociendo mi don. ¿Es verdad? Algunos hacen eso. Aquí tal vez lo sientes, aquí en la iglesia central de Sacramento o en la iglesia que visitas, que tus dones no han sido reconocidos. Pero ¿cuál es el propósito de los dones? Aquí en Efesios dice que es para edificarnos unos a otros, es para edificación y la edificación del cuerpo. Pero tú mira esta lista de dones. Efesios 4 es una interesante lista de regalos. Tú sabes, no hay dos listas de los dones espirituales que sean la misma. Hemos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, no hay dos iguales. Así que en Efesios 4 tú miras a estos dones. Estos son bastantes de dones de liderazgo. Y nos fijamos en ellos y dices, wow, no sabe si yo encajo en cualquiera de los dones. Vamos a Romanos, vamos a ver otra lista de dones espirituales en el capítulo 12 de Romanos. Y sé que vamos a pasar más tiempo en el tema los dones espirituales en este trimestre, pero es importante para conectar algunos de estos puntos, debido a que hemos estado hablando sobre los dones espirituales. Y estoy diciendo que es importante para entender este llamado que cada uno de nosotros tiene al ministerio. Así que ahora ya estoy en Romanos capítulo 12.
Romanos 12. Es interesante ver cómo Pablo comienza esta lección en el verso 3. Romanos 12, verso 3 dice, digo por la gracia de Dios que me da de cada cual de vosotros que no hacer qué. Sí, básicamente no ser orgulloso, no tengan más alto concepto de que el que deben tener. Podríamos decir hoy, sino que piensen que Dios repartió a cada uno de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Todo el mundo. Todos creyentes tienen fe. Dios a cada uno dio una medida. Y luego en el versículo 4, porque de la manera que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y así de servicio en servir. Y el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que misericordia con alegría. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Puede alguien decir, no voy a estar alegre hoy porque Dios no me ha dado un don? ¿Sería eso verdad? No, la Biblia dice, alégrense, ¿verdad? Otra vez, regocijaos. Pablo quería llegar al punto en Filipenses. Él dice, estar agradecido en todas las cosas. Así que lo que estoy tratando de ayudarte es a ver esto en Romanos. Estamos tratando de oír acerca de los dones. Esto suena a alguna de las cosas bastante normal, ¿no? ¿Quieren decir, lo pueden ver? ¿No? El dar, ¿cuántos de nosotros no estamos supuestos a dar? Bueno, todos nos hemos llamados a dar. Tal vez no tengamos dinero en nuestro bolsillo, pero estamos todavía llamados a dar una respuesta al regalo de Jesús por nosotros. Ve otro ejemplo, otro pasaje. Y yo sé que estoy haciendo esto con el riesgo de que tú estudies la misma cosa muy pronto en el futuro, pero no hay riesgo, debido a que estos son pasajes fundamentales para recordar. Ahora estoy en 1 Corintios 12, otra lista de dones espirituales. Estamos tratando de asegurarnos de que, entendiendo este concepto, de que entendemos que todos somos llamados al ministerio, a pesar de que este ministerio nunca signifique pararse ante este púlpito o cualquier púlpito. Eres llamado al ministerio, tú tienes un papel importante en el ministerio, tú puedes alcanzar a muchas personas, tú puedes alcanzar personas que yo tal vez nunca pueda alcanzar porque alguien es importante aquí, todos somos importantes. Esta persona cerca al lado mío puede ser que puedas alcanzarlo, pero alguien que esté en el ómnibus o en el parque. Aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, Pablo está hablando acerca de diversidad de los dones. Versículo 7, pero a cada uno de los es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro de fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro del milagro y a otro de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y tiene otra lista larga y grandes allí. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Entendiste la lista? Nunca pases por la lista de los dones espirituales y digas, hay algunos que no tengo, algunos de que sí tengo, debido a que algunas de estas cosas, aunque no tengas esa especial superdotación de fe, cada uno de nosotros, acabamos de leer, tiene una medida de fe, ¿verdad? Se nos menciona un don espiritual. ¿Qué tal esta? Conocimiento. ¿Es este especial? ¿Tienes algunas personas un don especial de conocimiento? Sí. Entonces, puedes decir, bueno, yo no sé nada, no creo que tenga el don de conocimiento. No quiero decir que ese no es el punto absoluto. Así que hay algunas cosas que todos nosotros estamos llamados a tener en cierta medida. Sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Dadivosidad, compasión, hospitalidad. Todos tenemos estos en alguna medida. Y yo diría, incluyen en la lista de cosas que todos estamos llamados a tener hasta cierto punto el ministerio de sanidad. ¿Cómo lo puedo lograr sin ir al colegio? Estamos logrando desde que vayamos a Weimar o algún otro lugar a estudiar, a tener algo sobre salud. No es mi apelación en esta mañana. ¿Sabes dónde el ministerio de salud comienza? Así es, comienza con tu propia respuesta a lo que Jesús ha hecho por ti. Comienza con tu propio estilo de vida. ¿Te das cuenta que cada uno es un sermón andante porque vive en su vida? Tanto tu carácter
Pablo lo llama conversación. No es solo lo que hablamos, es lo que vivimos, es lo que haces. Cuando una persona te ve en el restaurante, los alimentos que hayas elegido, cuando te ven en el lugar de trabajo abriendo tu almuerzo, cuando vas a un tenedor libre, un bufete, estás predicando un mensaje de salud, lo estás. Y cuando tenemos los programas de salud aquí en esta iglesia y cuando lo haces en tu iglesia, lo que estás sintonizando. No vayan a esos programas de salud si no tienen más razón a codearse con personas y para mejorar su propia salud, porque eso es lo que nos estamos equipando para el ministerio, ¿lo ves? Bueno, necesitamos saltar a la lección del jueves. Hay algo muy importante aquí. A veces soy negligencia, a lo mejor tú también, porque Dios nos da este don, nos llama a usar nuestros talentos, no nos da cuenta de lo que somos, pero sí lo que estamos orando a Dios y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos muestre cuál es el Espíritu, y uno de esos es el llamado sacerdotal. Y luego tenemos este privilegio, en la lección del jueves habla acerca de la presentación de informes a la iglesia, informar a la iglesia, un pasaje muy interesante. Vamos a ir a Hechos 14. Hechos 14 es la conclusión del primer viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 14. Y una de las cosas, por las dudas, que de verdad disfruto en este trimestre que tenemos la oportunidad de ver, me parece muy práctico, es ver al final del estudio de cada semana. Veremos algunas cosas especiales que nos alientan a orar sobre lo que Dios nos está llamando a hacer, hablando con las personas en el liderazgo de tu iglesia. Debes participar, involúcrate. Si no estás involucrado, busca formas de participar. Pero te advierto, no solo hagas aquellas cosas que te parecen venir naturalmente, porque a veces Dios nos está llamando a algo que está fuera de nuestra zona de confort. ¿Sabes? Mira, vamos a Pablo y Bernabé aquí, Hechos 14. Está concluyendo su viaje misionero y dice en el versículo 27 y 28 de Hechos 14, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿qué hicieron? Informaron que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Fueron a dar informe. Ellos alabaron a Dios por lo que Él hizo. A veces pensamos, bueno, ¿sabes? Eso sería ser orgullo de decir lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero ya sabes, necesitamos animarnos unos a otros. Y algunos podrían decir, bueno, eso es parte del problema que tenemos en una clase como esta. No podemos interactuar demasiado. Pero tenemos muchas clases donde interactuamos aquí en esta iglesia. Y en esta clase en particular no tenemos la oportunidad de dialogar. Pero después del servicio a menudo podemos. Ahora, irónicamente, me toca salir corriendo a otra cita. Así que si hoy quieren interactuar conmigo, no soy un modelo muy bueno en este aspecto del ministerio. Pero si el Señor lo permite, estaré de vuelta aquí el próximo sábado. Pero aquí está el punto. Este es el punto. Parte de este poder del ministerio es compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Sabes, cuando Pablo en Hebreos capítulo 10 está hablando de reunirse, por las dudas, si conoces a mucha gente en la cultura actual, puedes ver muchas cosas maravillosas a modo de televisión en el aire. Y dicen, bueno, yo no lo necesito, puedo obtener una bendición mejor solo sentándome a ver la televisión. ¿Sabes qué? Es maravilloso que tengamos estos recursos. Estamos contentos de que la hora de estudio llega a hogares a través de la televisión, internet, pero déjame decirte, si vas a ministrar, tienes que estar físicamente interactuando con personas. Y esa es una de las razones por la que Pablo dijo, no dejando de congregarnos cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Para hacer qué? Sino exhortándonos unos a otros. Y exhortándonos es compartir lo que haces. Compartir cómo obra Dios en tu vida. Orar juntos y animarse a hacer las cosas juntos. Bien. Hay que cerrar, y antes de hacerlo solo quiero decirles que es una excelente elección la oferta gratuita que se hizo para esta semana, porque es algo que nos ayuda a equiparnos para el ministerio de cada miembro. Este es el valioso material, El Camino a Cristo, de Ellen White. Pida la oferta número 100, es la oferta número 100, y puede ser vuestra llamando al teléfono 1-888-788-3935, 1-888-788-3935. Así que si estás aprovechando esta oferta, o si compartes con otros este material, o si solo te acercas a las personas en tu comunidad o en tu propia casa, Dios te ha llamado ¿a qué? Al ministerio sacerdotal. Te llamó como sacerdote evangelista, un sacerdote embajador.
No, I don't think so. You didn't do very well on your report card this last quarter, so no. You haven't been pulling your weight around here lately. You want help? Well, I wanted help with the dishes last night. Help yourself, huh? Honey, did you bring the marshmallows? In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com. Si desea ver alguno de nuestros programas, visite nuestra página amazingfacts.org. Allí encontrará archivos de nuestros programas, incluyendo Amazing Facts Presents. Un solo sitio, posibilidades ilimitadas. amazingfacts.org.